Vamos a darle paso al siguiente panel. El reto de gestionar talento analítico. Modera Humberto Marota. Humberto es gerente de tecnología y transformación digital de la Universidad Tecnológica del Perú, ingeniero industrial con maestría en informática de la PUCP y MBA de la UPC. Humberto ha sido gerente del Global Technology Solutions de PwC del Perú. A lo largo de su experiencia ha liderado diversos proyectos de cambio tecnológico en instituciones educativas y de servicios en el Perú. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión, diseño e implementación de soluciones diversas, de tecnología, de la información y las comunicaciones. Humberto, bienvenido. Buenas tardes con todos. Empezamos. Hablar de talento, hablar de gente es fundamental en cualquier proceso de transformación. Hemos hablado y hemos escuchado mucho entre ayer y hoy de lo que significa empezar un proyecto de data pequeño, con un enfoque en valor, para pasar luego y tratar de llegar a un nivel de organización orientada a datos, ¿no? Todo esto requiere sin duda de talento, de gente que realmente pueda llevarnos hacia ese camino, lideradas obviamente por un CDO o por un líder de data en cualquier organización. Hemos escuchado también hoy día, no hace mucho, la presentación del informe estadístico de apoyo, en el cual la principal preocupación, diría yo, que tienen los CDOs es justamente la gestión del talento analítico. Cómo atraer, cómo retener, cómo conformar un equipo de analítica que justamente permita cumplir con ese proceso de concientización, ese proceso de convencimiento hacia los CEOs, hacia nuestras organizaciones. Y claro, está todo el tema de conseguir ese talento, no solamente conseguirlo, sino luego conformarlo en una organización, una estructura adecuada, con perfiles debidamente definidos, y encima retenerlos, ¿no? Tener la capacidad de poder retenerlos, dándoles un reto que los motive, que los motive en el sentido de que les genere un desafío para justamente mantenerse en la organización con nosotros y poder llegar a generar ese valor que la compañía está esperando. Entonces, pero hemos hablado también de muchas preocupaciones alrededor de lo que significa gestionar talento, ¿no? Talento analítico. Y tengo la suerte de estar aquí con un panel de personas, especialistas, que han justamente logrado que estos retos, llamémoslos, sean superados, ¿no? Y por eso creo que esta va a ser una charla muy interesante en ver prácticas concretas, experiencias vividas por ellos, dentro de lo que significa gestionar el talento analítico. Paso entonces a presentárselos. Voy a empezar con Javier Chacón. Javier es especialista en analítica para negocios, con una maestría en administración de datos e innovación tecnológica de la Escuela de Negocios de la Universidad de Barcelona. Javier ha dirigido equipos de datos y analítica en compañías de servicios tecnológicos por los últimos 7 años, especializándose en el componente de la humanización de los datos y de la toma de decisiones. Durante los últimos 2 años en particular, ha liderado la implementación de la Oficina de Datos de Teleperformance Middle Americas Region, a la vez que ha contribuido con iniciativas tecnológicas para el desarrollo del turismo rural en Colombia. Bienvenido, Javier. También tengo el gusto de presentarles a Nicolás Martín, Nico, gerente de planeamiento de bancas comerciales en el Banco Macro de Argentina. Correcto. Fundó la Gerencia de Inteligencia Comercial en el 2016 y es especialista en ciencia de datos por el IDVA y Certified Data Management Professional por Dama Internacional. También es profesor de Business Intelligence y Analytics en la Maestría de Ciencias de Datos de la Universidad KS y de Finanzas Públicas en Maestría en Finanzas de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Economía Aplicada en la UCA y Master of Public Policy de la ANU. Finalmente, doctorando en Economía en la UCA. Bienvenido, Nico. Gracias.
Finalmente, y no menos importante, por supuesto, Silvia Testa. Silvia es directora del Centro de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes, CIATE, de aquí de Argentina, y directora y autora de la maestría en Ciencia de Datos e Innovación Empresarial, directora y autora de la licenciatura de Ciencia de Datos en la Universidad KS. También es directora de diplomaturas en Explotación Analítica de Datos, Visión Artificial, Machine Learning, Business Intelligence, Ciberseguridad y Blockchain aplicado a negocios. Además, ella es consultora y asesora experta en analítica y nuevas tecnologías. Es jefe de desarrollo y gestión de modelos analíticos en el Banco Patagonia. Silvia también es magíster en tecnología de la información, licenciada en informática, profesora en matemática también, con más de 20 años de investigación y aplicación de técnicas de inteligencia artificial al ambiente empresarial e industrial. Miembro de Innovation for All en la Cámara de Comercio Internacional de Argentina, miembro también de Intelligent Tech and Trade Initiative de la Cámara de Comercio Internacional de Argentina e IBM Corporation. Finalmente, embajadora de la red IBM Latinoamericana Global University. Además, autora de capítulos diversos de libros, notas de opinión y artículos en medios de prensa. Bienvenidos todos, bienvenida Silvia. Ok, voy a empezar con Silvia y creo que la primera pregunta un poco cae por su peso y es que ¿cómo es que empezaste a vivir este reto de gestionar el talento analítico en tu carrera, en tu profesión? Desde que empezaste, me contabas que empezaste ya hace algunos años en este tema de la analítica y que tuviste que superar un montón de barreras iniciales que probablemente han sido mucho mayores de las que hoy día tenemos y que hoy día nos abruman claramente igual, pero quisiera que empezaras por ahí. ¿Y qué tuviste que hacer? ¿Qué buenas prácticas para que te ayudaran justamente a superar estas preocupaciones o retos de lo que significa el promover la analítica de datos en las organizaciones? Bueno, gracias Beto por la presentación, la invitación. Bueno, hace más de 20 años que estoy con temas de inteligencia artificial, entonces bueno, ahí descubrí que el mundo en general tenía que madurar hacia esa nueva disciplina y que faltaba bastante, no solamente acá en Argentina, en Latinoamérica, sino en el mundo en general. Entonces dije, bueno, hasta tanto el tema madure y se instale, voy a empezar a difundir conocimiento. Entonces, bueno, empecé a dar clases de inteligencia artificial y trabajando en el banco empecé a ver que teníamos una gran base de datos, un data warehouse, con muchos datos que estaban inactivos. Esto fue en el 2006 aproximadamente. Entonces dije, bueno, es hora de ponerlos en movimiento. Ahí empecé a plantear, a hacer algunas propuestas. Bueno, empezamos con un área de modelos predictivos, todo un desafío en ese momento, hasta que después, los siguientes 10 años, llegamos a armar, creo, el área de desarrollo y administración de modelos inteligentes, ya con muchos modelos implementados. En esos 10 años empecé a necesitar equipo, entonces obviamente al principio era a través de recursos humanos y después recursos humanos empezó a participarme de las selecciones. Entonces estaba viendo que se presentaban candidatos con distintas diversidad de grado, interesados por la parte analítica y que todos eran ricos en sus backgrounds, de diferentes backgrounds. Por supuesto, la mayoría de ingenieros en sistemas, licenciados en sistemas, todo el área de tecnología, digamos que el 80%, pero veía que también cuando empezábamos a trabajar en el equipo estaban como muy cerrados en su temática. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para empezar a formar equipos y esos equipos no desperdiciar ningún background? Toda la formación de grado, todas eran ricas en sí, y se necesitaba un perfil multidisciplinario. Ya la empresa no necesitaba un perfil
cerrado en una de estas profesiones. Entonces dije, bueno, empezar acá en el área empresarial con perfiles multidisciplinarios y bueno, como mi rol académico de difundir conocimientos, dije, bueno, también tengo que hacer algo en el área académica. Bueno, ahí propuse la maestría en Ciencia de Datos e Innovación Empresarial y bueno, hoy ya estamos por unas cuantas cohortes. Y después vi que necesitamos otros perfiles, bueno, pero perfiles más desde nacimiento de cuando finalizan la secundaria. Entonces dije, bueno, también pongamos algo de esto en grado. La experiencia fue muy buena, fue todo un desafío a nivel empresarial. Bueno, estos equipos multidisciplinarios, al principio... obviamente, como toda condición humana, ¿no? Estamos en nuestro espacio de confort y nos cuesta salir de nuestros pares y empezar a interactuar la gente de sistemas con la gente de negocios, la gente de negocios con la gente de sistemas y con la gente de economía o con la gente de ciencias económicas, de contabilidad, pero todos tenían una riqueza. Y bueno, eso fue todo un desafío. Y también, bueno, obviamente en el ambiente académico. Y no obstante, hay una connotación muy importante, la innovación. En ese momento, bueno, en 2017, todavía nos faltaba un tiempo para conocer lo que era la pandemia y lo que disparó, ¿no? A nivel datos hablo, ¿no? Pero ahí vimos que la ciencia de datos parecía algo muy temprano, en 2017, ¿cómo va a surgir? ¿Qué es ciencia de datos? ¿Da para ciencia? Sí, esto da, y da para mucho. Y la innovación, que parecía que, bueno, hablar de innovación era, bueno, trabajar con los datos. En algún momento me han preguntado, pero Silvia, ¿no es un arte? ¿Qué quieres hacer arte? Sí. A veces trabajar con los datos es un arte. Armar un modelo es un arte porque no hay recetas, sino tenemos que buscar lo más eficiente y lo que más nos genere minimizar el sesgo. Entonces sí, es un arte. Entonces tenemos que también empezar a formar ese arte y esa innovación y empezar a propiciar esa lanzarse hacia lo nuevo y la transformación. Así que bueno, esa es un poco la respuesta. Gracias. Me quedo mucho con eso de acercarse también un poco al lado de la academia para poder formar los talentos, ¿no? Pero creo que cuando tú planteas la manera de abordar y de gestionar el equipo de talento, tienes tanto las buenas prácticas como también las malas prácticas, llamemos, ¿no? Entonces, una forma de verlo, y porque podríamos estar horas, son también cuáles son todas las buenas prácticas en todos los aspectos de gestión del talento analítico. Sin embargo, pueden haber algunas pastillas interesantes que puedan compartirnos en cuanto a las cosas que no deberíamos hacer a la hora de gestionar talento analítico. Y en ese sentido le quería preguntar a Javier justamente cuáles eran esas líneas que no se deben traspasar desde el punto de vista de gestionar talento analítico dentro de las organizaciones. No sé si pueden agarrar. Bueno, yo creo que la parte más complicada es darse cuenta de qué cosas uno está haciendo mal. Entonces, o más bien de qué cosas no están siendo efectivas. Entonces, una buena dosis de autoevaluación y de sinceridad con uno mismo es importante para empezar. Y aprendizajes que quedan. El primero es que el problema no es de recursos humanos, no es de talento humano, no es de la oficina de talento humano. No son ellos los que deberían traerme el personal, retenerlo. Son como el resto de las áreas de soporte de la compañía. Son partners de lo que hacemos en el área de datos o en el área de tecnología. Igual el reto tampoco es solamente del área de datos y analítica. Actualmente todo el área de tecnología tiene el mismo reto de atraer, retener y desarrollar el talento. Y en ese sentido creo que a muchos de nosotros, o por lo menos pasó en mi equipo, se nos olvida utilizar la analítica para evaluar lo que tenemos dentro. Algo tan sencillo como hacer modelos de clústeres o asegurarnos de que la captura de datos desde el proceso mismo de contratación nos permita alimentar el ciclo de vida del empleado de la misma forma que lo hacemos con el ciclo de vida del cliente. Lo que estábamos hablando hace unos minutos de la integración de todos los data points perdón,
en las dimensiones de lo que es y tiene la persona, en las dimensiones de lo que hace la persona, en las dimensiones de lo que siente y expresa la persona, no lo hacemos con frecuencia con el equipo de datos. Tal vez de forma intuitiva con nuestro equipo directo tenemos sesiones de 1 a 1 donde les preguntamos cómo se sienten. Pero si esos puntos no están capturados, no los estamos utilizando, pues estamos desperdiciando potencial analítico en retener talento que nos cuesta un montón después. Y creo que esto parte de una segunda interpretación equivocada, una asunción equivocada en principio, y hace un rato lo tocaban María del Rosario y también Ángel, y es que el problema es solo de mi organización y de mi área, es decir, lo tengo que resolver yo, mi área de datos, o lo tiene que resolver mi compañía. Y en principio necesitamos ampliar la base. Esto no es un juego de suma cero donde para proteger a mi talento tengo que quitárselo a Globant o tengo que quitárselo a Mercado Libre, tengo que evitar que lo vean, sino se trata de desarrollar todo el talento que hay en la base y empezar a preparar a los profesionales del futuro. Deberíamos trabajar de la mano con la academia. Así que cada minuto que pasa en el que no lo hacemos es una mala práctica. Cada minuto en el que no estamos buscando a la academia para mostrarles lo que hacemos en el mundo real y que ellos puedan adaptar sus programas y que todo lo que se gradúe llegue a nuestras compañías es una mala práctica. Y es una segunda pared que hay que romper. La tercera tiene que ver con pensar que el problema es solo de mi organización. Otra vez, por acá ya me refiero un poco más a trabajar de la mano con lo que creemos que es la competencia por el talento. Otra vez, si no es un juego de suma cero, podríamos estar colaborando con los demás. Digamos que, volviendo al primer punto, hacer un ejercicio de analítica cuando mi equipo tiene 500 personas es relativamente sencillo. Tengo muchos puntos de datos o la posibilidad de tomar puntos de datos de 500 personas. Si mi equipo son 20, bueno, hay al menos 4 docenas de personas en esta sala con las cuales podría hablar y tratar de obtener conjuntos de datos adicionales. Y son conjuntos de datos símiles. Podemos trabajar de forma complementaria porque estamos hablando del mismo reto, de un reto que queremos resolver todos y de un reto para el cual la solución nos puede servir a todos. Entonces no tengo que trabajar solo con mis datos. Tengo no solamente la posibilidad, sino también la obligación, si quiero mantener el talento, de trabajar de la mano con otras compañías que tienen retos similares. Así que abrirse la puerta al networking sin necesidad de colaboraciones comerciales, sin necesidad de colaboraciones económicas, sino a trabajar de la mano con los datos es algo que funciona bien. Ahora, de lo que decías, Humberto, no hemos pasado al lado de decir no se nos va la gente. De hecho, lo que hemos aprendido es a convivir con esa realidad para saber cómo hacer que no nos impacte los proyectos. Al final de cuentas, un negocio como el de Teleperformance es un negocio en el que se te va el 6% de la población todos los meses. En operaciones y en tecnología también. O sea, estamos acostumbrados a niveles altos de rotación. Y lo que se ha aprendido con el tiempo es a cómo hacer que el negocio sea rentable con eso, a cómo aprender a utilizar esa variable y a reducirla en la medida en la que empieza uno a controlarla. En ese sentido, creo que esas son las cosas en las que recomendaría que uno se enfoque en no hacer. Lo primero, pensar que el problema es de otro. Lo segundo, pensar que lo tengo que resolver solo una vez que ya asumí que es mío. Y lo tercero, creer que estoy compitiendo contra los demás por el talento, en lugar de sentir que estoy colaborando con los demás por desarrollar todo el pool de talento que hay. Ok. Creo que dijiste algo muy importante que implica lo que es no tener temor a... Yo lo implico así, ¿no? No tener temor a formar, a realmente llevar al máximo de sus capacidades al equipo analítico, más allá de la competencia. Todo el proceso de transformación digital que hemos sufrido también ha generado mucha rotación de personal, llamamos de competencias digitales, y eso está pasando ya en el tema analítico, el talento analítico claramente. Y creo que justamente la actitud es prepararte para competir sabiendo que tienes un entorno difícil, y sabes que al final vas a poder perder algunos talentos y eso es algo inevitable, ¿no? Nico, tú que has, formado un equipo, de talento analítico enfocado a lo comercial, pero desde cero prácticamente, ¿cómo es que has vivido ese proceso? ¿Cómo has vivido ese proceso, todas esas líneas que no hay que traspasar que mencionaba Javier hace un momento? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muy en línea con lo que viene diciendo Javier y Silvia. Nosotros en 2016 empezamos como a armar la gerencia de inteligencia comercial y prácticamente también fue desde cero. Capaz teníamos algunos colaboradores, un baseline muy chiquito que ya tenía una base, digamos, de conocimiento principalmente
en todo lo que era SQL y tal vez herramientas de data mining tradicional. Pero claro, fue un proceso en el cual estábamos incorporando nueva tecnología. Aún todavía en ese momento la tecnología que incorporamos para las distintas prácticas, ya sea de lo que fuera data warehousing o específicamente más de machine learning, todavía en esa época, 2016, recuerden, no hace tanto, pero también creo que también la pandemia aceleró todo, eran generalmente tecnologías on-premise, o sea, los productos eran muy comerciales, o sea, tenías esta situación de lo que se llama el vendor lock-in, que es tenés que conocer el lenguaje o el software de la plataforma propietaria. Entonces ahí un poco la estrategia que adoptamos fue, en la medida en que íbamos reclutando nuevo personal con los desafíos que plantearon los colegas, gran parte de la adopción o del training fue bastante hands-on, o sea, bien in company con el proyecto en curso. El mismo consultor, el partner que implementaba ya sea el repositorio analítico o la herramienta de machine learning o los modelos, básicamente iba transmitiendo y de alguna manera enseñando a los colaboradores del equipo cómo adoptar cada tecnología, cómo ganar las buenas prácticas, etc. Entonces, en esa primera etapa, nosotros en particular, la experiencia que tuvimos es, acercarnos mucho al conocimiento y a la experiencia de determinados partners y consultores que ya tenían, experiencia previa en la implementación de los distintos proyectos. De nuevo, proyectos vinculados a repositorio de datos, a segmentación analítica más de tipo MarTech, o bien de BI o de Machine Learning, ¿no? Entonces ahí un poco el desafío fue poder de alguna manera capitalizar, adquirir ese conocimiento, y sí ya después en una segunda etapa, y sobre todo cuando empezamos a avanzar en mayor reclutación de personal, el baseline del equipo era principalmente graduados en ciencias económicas, con buena base de estadística, en algunos casos de econometría, métodos cuantitativos en general, lo cual ya fuera para una parte de BI tradicional o de extracción y manipulación de datos, o bien por otra parte, más para algo avanzado de Machine Learning. Los fundamentos eran personas que conocían en general del negocio, ya venían haciendo análisis de información y las bases las tenían. Pero claramente no estaban todavía enriquecidos por la práctica y la evolución que tuvo en los años siguientes la ciencia de datos. Entonces, y de nuevo, en esa etapa empezaban a aparecer o masificarse las primeras maestrías y especializaciones. Entonces, en algunos casos lo que hicimos fue, y mismo por demanda de los mismos colaboradores, es ayudarlos y becarlos y financiarles las maestrías para terminar de consolidar, ¿no?, ese conocimiento cuantitativo para poder empezar a utilizar nuevas y mejores herramientas y poder empezar a tener vuelo propio, más allá de lo que nos colaboraron en una primera instancia los equipos de consultoría. Y en algunos casos tal vez el camino fue un poco más corto. Algunos tomaron el atajo, no en el sentido de un esfuerzo menor, sino que tal vez por su base de grado buena no estaban en ese momento con ganas de hacer una maestría, y también en esa época, 2016, 2017, empezaron a aparecer las primeras academias de datos que capaz eran cursos más cortos, pero para personas que ya tenían una buena base, de matemática, de nuevo, estadística, etcétera, adentrarse en el mundo de Python o en el mundo de R, ya tenía otro sentido. No es que eran personas que no venían de manejo de datos y de golpe hacían un curso de Python o de R. Ya tenían un basamento en ciencia de datos o en sistemas de información interesante. Entonces, en algunos fue un poquito más así, más lateral. Se terminaron capacitando por estas academias, y otros hicieron capaz 1 o 2 años de maestría. Pero lo positivo de todo esto es que al fin de cuentas, pudieron, y sobre todo a medida que se fue abriendo el mundo cloud y cada vez el mundo on-premise fue transicionando más a las comunidades abiertas, estos colaboradores, este equipo pudo poder aprender e innovar sobre las mismas evoluciones de las librerías, las comunidades abiertas, y empezar a desarrollar sus propios modelos con mucha más autonomía, con más libertad y ya con un conocimiento de base diferente. Entonces, eso nos permitió poco a poco, excepto obviamente para proyectos troncales o que requirieran mucho
mucho manpower o mucha coordinación, empezar a trabajar mucho más en forma autónoma, con mucha menor dependencia de lo que son, digamos, los proveedores especialistas, ¿no? Y inclusive empezamos a mejorar los modelos, en el caso de Machine Learning, y empezamos a levantar la curva ROC, para poner un ejemplo, la forma en la que se mide, digamos, la precisión de un modelo en forma integral, y nos dábamos cuenta que el equipo superaba los modelos estándar construidos que eran a su vez muy buenos por proveedores anteriores, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso fue algo súper positivo, que fue una curva de aprendizaje en la que todos fuimos creciendo y al mismo tiempo ganando autonomía, ¿no? Y digamos, siempre respetando y aprendiendo de las buenas prácticas que supimos recibir y adoptar de los hechos fundacionales que tuvimos, pero después poder evolucionar en forma propia. De acuerdo. Has hablado también de la academia y lo que significa entrenar a tu equipo. Y yo le quería preguntar a Silvia, ¿cómo ves, y tú que has participado en el desarrollo no solamente de maestrías, sino de licenciaturas, ¿cómo ves el rol actual que está desempeñando la academia? Charo nos lo decía en la mañana, creo que es una excelente reflexión de cómo hay que entrenar no solamente en las formaciones básicas y una carrera completa, sino también a las otras profesiones, proveerles de capacidades analíticas para que también puedan interpretar y tomar decisiones basadas en datos, ¿no? ¿Cómo es el rol actual de la academia, de las universidades en general? ¿Y qué crees que debería cambiar o qué crees que se debería mejorar para justamente poder superar la brecha o la falta de talento analítico de la que hoy se habla tanto? Sí. Bueno, muy buena la pregunta. Continuando con lo que hablaba hace un ratito y lo que comentaba también Nico sobre el lugar que ocupa la academia, es fundamental. Es fundamental porque los profesionales, talento analítico, perfil analítico, necesitan, los que ya son profesionales quizás necesitan lo que estamos llamando un reskilling o un upskilling, ¿no? Necesitan actualizarse, necesitan ver qué nuevas herramientas necesitan para afrontar este mercado laboral y ver también abrir nuevas puertas, ¿no? Interactuar con nuestros perfiles. Entonces, la academia tiene que formar un lugar fundamental. Los profesionales, no cabe duda que se tienen que formar académicamente porque se necesitan personas que minimicen el riesgo que tiene asociado toda toma de decisiones inherentes a la automatización. Es decir, podemos hacer muy buenos modelos y demás, pero todos los modelos inteligentes tienen que tener el mínimo error posible. Tenemos un riesgo asociado a cada uno de los modelos. Hay riesgos asociados muy elevados en cuanto a salud, en cuanto a fraudes, en cuanto, depende en qué sector económico nos hallemos. Entonces, los perfiles tienen que minimizar ese sesgo y eso lo pueden tomar de la academia, de la instrucción universitaria o algún tipo de otra institución. Ahora bien, también tienen que tener la parte de innovación y vuelvo con esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que las empresas ya no necesitan un perfil determinado, lo que decía hace un rato, los perfiles multidisciplinarios, es decir, armar esos equipos donde se obtenga lo más rico posible de los equipos. Es decir, un licenciado en economía, licenciado en ciencias económicas, con un ingeniero en sistemas, y depende en qué sector económico, con un médico, con un abogado, y todos van a aportar, obviamente todos tienen que tener un interés por trabajar analíticamente, ¿no? Tienen que tener un talento innato, talento adquirido en analítica, pero los equipos que se forman con ese background, esa diferenciación de background es increíble. Entonces las academias tienen que formar a esos perfiles para justamente generar los mejores modelos, las mejores propuestas. Tienen que fomentar la innovación y también tienen que acompañar para la bajada empresarial, es decir, no solamente concepto académico, es decir, con esto ¿qué hacemos? Y eso lo obtienen también interactuando con los docentes, con los expertos, es decir, adquirir los tips, porque
podemos tener mucha bibliografía académica, pero no existe bibliografía de mejores prácticas. Entonces, las mejores prácticas se adquieren con la experiencia, y la experiencia se adquieren de los mentores, de los profesores, de la gente que ya ha experimentado todo esto. Entonces, también en la academia se puede adquirir esto. Y además, en la academia también tiene que ser un lugar, un espacio de vinculación, ¿no? De vinculación entre esa academia y la vinculación con las empresas. Bueno, por eso también el CIAT, ¿no? El Centro de Inteligencia, porque tenemos que vincular y llevar los proyectos de un lado al otro. Entonces, las universidades en general tienen que tener esa visión también 360, académica, bajada empresarial, organizacional, cualquier sector económico, y fomentar también y permitir esos espacios de vinculación. Y no solamente desde el posgrado. Hoy ya, después de pandemia, vemos que lo que ha sucedido, que la vidriera física pasó a la digital, y la necesidad de las empresas en pocos meses de seguir sobreviviendo con esta vidriera virtual, nos lleva a que ya desde la escuela hay que fomentar estos equipos multidisciplinarios. No solamente como decía, todas estas disciplinas, ¿no? Donde también las ciencias blandas son importantísimas, porque hemos visto que muchos profesionales del área de tecnología y del área de exactas después no pueden vender sus productos, es decir, no pueden vender todo un desarrollo increíble que han hecho. Le falta esa parte de comunicación, ciencias blandas. Entonces, bueno, y las de ciencias blandas le faltan la parte analítica. Entonces, hoy la cultura... no voy a decir algo nuevo, se está transformando, las empresas se están transformando, y también tenemos que transformar bueno, obviamente, la academia es un buen paso para empezar y para continuar, porque también es importante el aprendizaje continuo, ¿no? Eso también hay que fomentar. Ya no está, nos recibimos, cartulina, cuadrito, pared, de la oficina, del cuarto, de la casa, no. El aprendizaje tiene que ser continuo. Hoy la tecnología está avanzando y no nos podemos quedar atrás. Y eso es algo que también tenemos que fomentar. Y Charo hablaba de, no solamente era cuestión de aprender un curso de Python, sino formar integralmente, llamemos, en todos los elementos de la analítica de base. Y también decía Iván que los CDOs y en general todos los que estamos motivando el enfoque en datos, deberíamos acercarnos más, ¿no? Tender puentes con la universidad para que no solamente ellos desarrollen cursos, sino que entiendan el tipo de perfiles, ¿no? El tipo de perfiles que se están necesitando en el mercado, ¿no? Y como tú decías, son perfiles diversos, ¿no? Multidisciplinarios, en los que hay diferentes características y posiciones. Y justamente yo le quería preguntar en ese sentido a Nico que, llamemos, en esa diversidad de perfiles y talentos y posiciones que necesitas o que tuviste que configurar, por ejemplo, en el equipo de analítica que creaste, ¿cómo debería llevarse a cabo la organización de todos estos talentos, de todos estos perfiles? ¿Cómo es que se deberían repartir las tareas? ¿Cómo crees que sería la mejor forma de hacerlo, o la forma en que lo has podido resolver? Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que en realidad no es que hay una única forma, muchas veces depende del contexto de la organización y de las necesidades, ¿no? Si bien hay buenas prácticas, sobre todo capaz en los últimos años, digamos, las buenas prácticas se han bastante estandarizado en algún punto en las grandes verticales, ¿no? Que existen, ¿no? De lo que sería la parte de ingeniería o integración de datos, la parte más de modelado y governance, la vertical más de BI y analytics descriptivo, y una vertical más de machine learning avanzado. En lo personal, cuando formamos el área, fue un área más sui generis, donde bueno, un poco tenía un enfoque mucho más comercial, con una pata de self-service BI para de alguna manera centralizar determinadas análisis o consultas que ad hoc generaban, ejemplo, cuellos de botella, como comentaba ayer Adrián. Y por otra parte, un equipo más de segmentación analítica orientado a todo lo que era la provisión de servicios de segmentación para la acción o la activación de oportunidades de negocio en los distintos canales, y muy de la mano de otro equipo que era justamente el que desarrollaba los modelos predictivos de Machine Learning que hacía nexo, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera en ese equipo
que supimos armar, logramos generar una especie de, yo le diría ciclo virtuoso de que, digamos, donde cada uno tenía un sombrero, si se quiere, específico, pero, digamos, fluía muy bien. De nuevo, la parte de la práctica de ingeniería de datos no estaba dentro de esta gerencia, de este equipo, pero, digamos, el equipo en sí, con estos 3 pilares que te comenté, era muy eficiente, o sea, encontramos una sinergia muy importante. Ahora bien, algo que me gusta destacar, y va en línea con un concepto que hace poco escuché y me gustó mucho, digamos, aplicado a esto, es que de alguna manera a veces llegaban pedidos vinculados a un análisis de visual más tradicional, ¿no? Perfecto. O a veces era una activación de un segmento, o bien algo más de correlación o un análisis de alguna manera predictivo. Por supuesto que en general cada una de esas tipologías de actividades o tareas las tomaba el responsable más especializado en el tema, ¿no? Cada team leader. Pero muchas veces había temas que eran más grises, ¿no? Por ejemplo, cuando no es específicamente un modelo predictivo o es un análisis ad hoc, tranquilamente lo puede resolver alguien de BI como alguien de segmentación o alguien de Machine Learning. Y obviamente uno tiene armado un equipo en función medianamente de un backlog razonable que tiene de los distintos stakeholders. Y por momentos se satura más un equipo porque un backlog es más urgente, o naturalmente hay equipos que tienen backlog más urgentes y otros tienen backlogs más con otra dinámica. Y muchas veces lo que me ha pasado era, bueno, mira, este tema en realidad te corresponde a vos, pero la verdad que estás con 1000 temas y con una urgencia. Lo toma el team leader B, que en realidad no era específicamente el especialista de esa práctica, pero naturalmente, por los skills que tenía, lo podía resolver. Entonces ahí creo que a mí me funcionó ahí ser muy transparente y eso forma parte, ¿no?, de la confianza que uno deposita y genera en el equipo, en nuestras reuniones de staff. Es, bueno, este tema en realidad es más tuyo, pero tomalo vos porque no llegamos con este delivery o con este request, y después, bueno, haces el pase o digamos la adopción al equipo siguiente en la próxima iteración o cuando se genere algo productivo, y bueno, de esa manera poder generar una visibilidad de los temas importantes, y cuando de alguna manera lo que pasaba era que, digamos, un equipo no pudiera tomarlo por su backlog. Entonces, y ahí ese es el concepto, ¿no?, que venía mucho de las áreas de desarrollo de IT, que es el de full stack, ¿no?, de esos desarrolladores que están en el front o en el back. Y bueno, de alguna manera me parece que, de nuevo, aun cuando hablamos de un COE o un centro de excelencia, un hub con distintas verticales de especialidad, como dijimos, me parece que es importante rescatar, mantener y de alguna manera, sobre todo en las áreas centrales. Obviamente cuando se despliega esta habilidad en los sectores o en las áreas correspondientes, esto es más fácil, pero en un estadio inicial donde capaz la madurez implica que muchas cosas se tengan que resolver en un área más centralizada, la capacidad de ser lo más full stack posible, el equipo en skills estándares, ayuda a que los backlogs no se atoren, básicamente, y poder, digamos, de alguna manera administrar el flujo de trabajo más eficientemente, con gran visibilidad de cada una de las prácticas, pero en definitiva facilitar, porque de golpe, no sé, un científico de datos necesita generar un modelo, pero no tiene el ETL productivo, un poco con lo que comentaba ayer Javier, y bueno, resolvíamos en el sandbox un ETL ad hoc, y populábamos la tabla con algún proceso batch medio casero, hasta que algún momento podíamos pasarlo al área de IT para que lo productivizara. Y eso lo hacía el equipo propio. Si tenía que esperar la dependencia en ese momento, cuando no existía el agilismo, las prácticas de DataOps, etcétera, o mismo Data Mesh, bueno, eso hacía mucho que la posibilidad del Data Scientist, sabiendo mucho de ingeniería de datos, a veces hacía 70% de ingeniería de datos y 30% de modelado. Y lo mismo en lo que era análisis ad hoc de BI, muchas veces la métrica no estaba, las tenía que construir o armar una visualización con unas herramientas open source, porque la herramienta corporativa de BI no te resolvía el problema o te lo resolvía en otros tiempos, ¿no? Entonces creo que ese arremangarse, pensar un poco lateralmente, un poco fuera de la caja y generar autonomía, y muchas veces los sandbox, obviamente después hay que ordenar las cosas, pero ayuda mucho esta práctica, esta dinámica de ser de alguna manera full stack en data para poder cumplir con el objetivo del negocio, que es poder impactar en tiempo y en forma, o por lo menos lo más cercano a eso. Excelente. Me fascina ese tema de full stack, porque yo me encargo mucho de manejar múltiples full stacks en todo lo que es la parte de digitalización de aplicaciones, y me parece sensacional que se pueda también aplicar el concepto a data, a la gestión de los datos, ¿no?
Y claro, en compañías no tech, obviamente el concepto de full stack cobra mucha más relevancia. Hablamos ayer de que las consultoras o las empresas que sí se dedican a inteligencia artificial, a análisis, analítica, claro, ellos tienen la posibilidad de sí tener, llamemos especialistas un poquito más, llamemos más orientados a su nicho de especialidad, valga la redundancia. Pero para las empresas no tech, que estamos creando un equipo de datos, es un lujo un poco complicado de abordar, porque finalmente probablemente se lo lleven pronto al detectarlo cualquier otra compañía. Entonces yo le quería preguntar justamente en ese sentido a Javier, cómo es que manejan estas problemáticas desde el lado de teleperformance o en general de tu experiencia. En general, las compañías están migrando a ser tech, todas. Es lo que tienen que hacer para sobrevivir. Así que hablar de una compañía no tech, quizás en este momento sean compañías que están en proceso de adopción de la tecnología como core. Sin embargo, sí que depende de dónde venga el principal stream de revenue de la compañía. Si viene de actividades que tienen que ver con consultoría o con desarrollo de software, si son una casa de software, una casa de analítica, claramente tienen recursos disponibles y tienen la posibilidad de fondearse para atraer talento con la forma fácil que es ofrecer dinero. Para los que no, la necesidad es la madre de la creatividad, así que se trata un poco de entender desde el aspecto psicológico cómo operan las personas que están en nuestro equipo. Una vez más, eso lleva una buena parte de analítica y es que podamos interpretar esos puntos de datos en los cuales las personas nos indican, por ejemplo, por qué se están uniendo a nuestra compañía. Pregunta típica de entrevista de trabajo, pero al principio en mi equipo yo no sabía la respuesta a esa pregunta de las personas que conformaban mi equipo y de las que finalmente no ingresaron. Y la razón por la cual se unieron a nosotros probablemente es la misma razón por la cual nos van a dejar cuando alguien les ofrezca eso mismo de otra forma. Entonces, a nivel de atracción y de retención es importante entender que, y acá hago quote del tema de humanización de los datos reflejan el comportamiento de un ser humano del otro lado y están enfocados y deberíamos estarlos utilizando para que un ser humano del otro lado tome decisiones. No son para las máquinas, independientemente de cuántos procedimientos pongamos en la mitad, son para otro ser humano. Entonces, no olvidar ese factor es algo que es clave en las compañías donde la fuente principal de revenue no nos permite destinar un presupuesto lo suficientemente grande para ofrecerles beneficios extras que puedan recibir su salario en dólares, que además de eso sea el doble de lo que reciben actualmente. Que al final, también si lo pensamos, un porcentaje grande, y hablemos de un porcentaje exagerado, 12% de mi personal que se me vaya mensual se va por dinero, el otro 88% no. Significa que también puede que estemos pecando en el sesgo de disponibilidad, creyendo que solamente porque 2 o 3 personas se me fueron recientemente para una compañía que les pagaba más, el único problema que tengo, la única forma que tengo de retenerlos es tener más dinero o poder ofrecerles más beneficios que se pueden monetizar. De hecho, uno de los experimentos interesantes que tuvimos nosotros fue permitirle al equipo transferir sus conocimientos, transmitir los conocimientos, la implementación de mentorías, la habilitación de que ellos pudieran estar en espacios como este en el que hoy estoy yo, que estuvieran dirigiendo, liderando en meetups, que estuvieran en la capacidad de transmitir lo que han aprendido en la compañía, los hace sentir a ellos parte de una tribu. Y esa sola sensación es muy valiosa. Tal vez no para que cuando escuchen la oferta de 3 veces su salario actual no se vayan, pero sí para que estén menos abiertos a escuchar esa oferta en primer lugar. Cuando uno se siente parte de una identidad, cuando uno se siente parte de algo más grande, y esto sí es psicología con respaldo, y puede reforzarse en los datos mismos que tengamos dentro de la organización, pues logra ese coeficiente adicional de fidelidad, que si bien uno cree de nuevo que es subjetivo y que es algo etéreo, bien puede llevarse a los números en el ejercicio analítico de la atracción y retención del talento. Por favor, para Nico. Esto último que dice Javier es muy interesante y la verdad que lo comparto 100%. En general, todas las empresas tienen ciclos, ¿no? Donde hay más oportunidades de inversión y de foco en temas de data analytics, por supuesto asociado al ciclo económico, a la estrategia y digamos, al contexto. Y creo que, obviamente, excepto situaciones donde, digamos, las diferencias de propuestas digamos, de remuneración, cuando hay un talento, digamos, ahí que puede ser perdido, es muy exorbitante, digamos, que no se puede competir cuando hablamos de estas situaciones de salarios en dólares muy distintos. En general, la experiencia
propia y también, digamos, compartida con muchos colegas, es que si hay proyecto tecnológico, no por el hecho de comprar una tecnología, pero digamos, proyecto tecnológico justamente para poder luego impactar en el negocio, que implica justamente una renovación, una evolución, salir del mundo on-premise o de un vendor lock-in, vuelvo a reiterar, a una plataforma abierta donde puedas, digamos, trabajar en la nube con otras comunidades. En general, el colaborador, la persona del equipo que capaz está en una etapa donde está escuchando alguna oferta o lo llaman, es digamos, bastante posible que se quede porque encuentra la motivación en empezar un nuevo proyecto, aprender, colaborar y evolucionar lo que creó hasta hace años y llevarlo a un nuevo nivel. Y a veces creo que no hay, salvo excepciones obviamente, o situaciones muy exorbitantes, no hay digamos, ofertas que necesariamente lo hagan salir de la compañía. Creo que el proyecto tecnológico ayuda mucho y también obviamente el protagonismo, como decía Javier, sentirse parte de una tribu, ¿no? Conceptualmente hablando. Cuando hay un foco donde se encuentra que el equipo puede aportar valor, cuando sus análisis, sus propuestas, sus insights son tenidos en cuenta formando parte de un proyecto, de una iniciativa o de un trabajo ad hoc, el hecho de sentirse parte y saber que puedo aportar y no ser un mero gestor o generador de una información que podría ser automatizada, eso pesa muchísimo a la hora de retener un talento. Cuando hay una proyección, una idea, una visión y en lo concreto un proyecto tecnológico que promete en tiempo resolver o evolucionar una forma de trabajar, o en paralelo a eso, una posibilidad de impactar en el negocio en forma concreta, con un algoritmo, con un análisis o con un conjunto de prácticas, creo que estamos más cerca de poder, obviamente, consolidar el capital humano que supimos desarrollar. Sí, hablaban del reto, ¿no? y del outcome, cómo se manifestaba y podía ser motivo de satisfacción y de seguir avanzando en el desarrollo llamemos, del proceso analítico en la compañía. No quiero dejar de hacer una última pregunta y con esto terminamos el panel y ya doy pase a las preguntas del auditorio. Hemos hablado mucho y lo decías ahora, Javier, ¿no? De saber cuál es la motivación por la cual los talentos ingresan a tu equipo y otra serie de actividades que han mencionado. Todas tienen que ver de alguna forma con la función de gestión humana, la función que desempeñan las áreas de talento humano en nuestras organizaciones. ¿Cómo ven cada uno de ustedes ese relacionamiento? ¿Cómo creen que debería cambiar? Dentro de mi experiencia, llamemos nuevamente de transformación digital, la digitalización generó un cambio importantísimo en las organizaciones y por lo tanto las áreas de recursos humanos han tenido que prepararse para empezar a entender este nuevo talento digital. Lo mismo está pasando con el talento en data. ¿Cómo estas áreas creen ustedes que deberían ya reaccionar o ya están reaccionando? ¿Y cómo debería ser la relación entre el CDO y el área de gestión humana para poder maximizar la mejor llamemos, incorporación de talento y obviamente la retención del mismo? Ok, al menos un ejercicio que nos funcionó bien a nosotros para cerrar el gap es la existencia de los business partners de recursos humanos dentro de las áreas tecnológicas. No sé si para todas las estructuras de compañía funciona igual de bien, pero lo que sí considero que es crítico y que añadió valor de ese movimiento en la compañía es la cercanía precisamente entre el usuario del servicio, la oficina de datos, y el equipo de recursos humanos. Porque la estrategia ya viene trazada, la estrategia de datos ya viene trazada, pero los movimientos tácticos para precisamente estudiar, analizar las cifras que les decía ahorita, hacer el uso de la analítica, la interpretación humana de los datos que estamos obteniendo sobre el equipo, sobre los colaboradores, es algo de lo cual tiene más conocimiento el equipo de recursos humanos o de talento humano. No sería conveniente, creo yo, así como no usurparíamos la función de finanzas solo porque tenemos los números financieros o la de operaciones porque tenemos los números operacionales, que tratáramos de hacer lo mismo con recursos humanos, incluso si es nuestro talento. Entonces, al menos, y esto es más opinión que otra cosa, opinión basada en la experiencia, que debe mantenerse la soberanía de recursos humanos en el cómo ejecutar el plan táctico que se traza entre los dos. Debe haber mucha cercanía, pero la libertad de elegir los métodos para la atracción y la retención del personal deberían estar del lado de ellos. Silvia, ¿en tu caso?
Sí, coincido con lo que comentó Javier. Y para agregar algo, bueno, que tiene mucho que ver con también el nivel de madurez de la cultura, ¿no? De las empresas, del tamaño de la empresa y el nivel de madurez. Esto también de convivir con el área de recursos humanos y esto compartido de la selección de estos perfiles. Agrego algo que a mí me parece muy importante y sigo con el tema de ya no la diversidad de la formación, sino también integrar y trabajar la diversidad generacional. Hay en una de las charlas de hoy también tocaron el tema de la gente, distintas generaciones, ¿no? Las empresas tienen, están los millennials, ¿no? Que vienen con toda la potencia, toda la ansiedad y todas las ganas y todos esos desafíos y todo lo que le tenemos que poner ese sentido de pertenencia, como Nico comentaba hace un rato, todo ese bienestar, todo ese clima y demás, pero hay también un talento adquirido y generaciones más avanzadas que tienen el conocimiento y la expertise del negocio. Y eso es sumamente valioso, porque las empresas también tienen que ver con el nivel de cultura, el nivel de madurez de su cultura, pero tienen que entender que esas personas tienen un gran valor porque conocen el negocio, tienen la expertise del negocio. Entonces, convivir y armar esos equipos de desarrolladores, profesionales y demás, todo lo que dijimos hasta hace un rato, con la gente que tiene la experiencia, eso también es sumamente importante y eso también hay que retenerlo, hay que mantenerlo. Creo que las empresas que tienen que tener éxito tienen que permitir eso, mantener a su capital intelectual, su capital humano que tiene el conocimiento y su fuerza con las nuevas generaciones. Entonces creo que los equipos de talentos analíticos tienen que estar formados por eso, por eso. Y además, como para seguir, agrego una sola y después les sigo dando el paso, es también fomentar la convivencia entre el humano y la tecnología, ¿no? Y que se entienda que la tecnología es un ayudante. Acá el que tiene el conocimiento, como siempre, si tienen que, también en una de las charlas hoy comentaron, si tienen que decidir algo que no está automatizado, recurren al experto humano. Entonces también permitir esa convivencia, naturalizar esa convivencia. Entonces, bueno, esos son algunos de los... Nico, ¿quieres agregar algo más? Muy breve, ¿no? En línea con lo que dijeron tanto Javier como Silvia, creo que tiene que ser una responsabilidad compartida. Creo que a veces la diaria te lleva capaz en generar una búsqueda, a veces de motu propio, ante una urgencia o necesidad, pero en general la estrategia debe dictarla el área de talento, de desarrollo humano, y lo que veo cada vez más muy positivo es que, digamos, hay una visión muy fuerte, ¿no? de las áreas de business, de human resources, partnerships, etcétera, de estar muy fuertes en ir a ferias, convocar a universidades, ir a buscar talentos, a posicionar a cada organización respecto de las misiones y los proyectos que tienen, ¿no? Y veo cada vez una estrategia muy fuerte y muy creciente de los business partners, de estar ahí colaborando con el negocio en todo lo que es recruiting y buscar perfiles que tengan ganas de meterse en el mundo de datos, y me parece que eso ayuda mucho, sobre todo capaz pensándose 12 años atrás, cuando esto era un poco más nuevo, por lo menos en Latinoamérica o en Argentina, y claramente lo que era buscar estos perfiles era más complejo. Así que se ha avanzado muchísimo y creo que las áreas de capital humano, desarrollo humano, están haciendo un montón. Pasamos a las preguntas. Planteando un ejemplo bien claro. El Banco Patagonia, Teleperformance y el Banco Macro abren todos los días sus puertas por una sola razón: ganar dinero. ¿Por qué voy a pensar yo que mis empleados no están para lo mismo? Entonces, apoyado en eso y sabiendo que tarde o temprano el talento se va a ir por dinero, incluidos ustedes mismos en sus
posiciones, puede cambiar de empresa y trabajar al otro lado por dinero. ¿No es más sano para la organización armar un ciclo de capacitación continua y de reemplazo de posiciones que prevea ese escenario y que la salida de cualquiera pueda ser cubierta por personas? Y yendo a lo que dijo Silvia, por ejemplo, que me pareció fundamental, de que el conocimiento y la experiencia tiene que quedar dentro de la compañía, que esté todo documentado en forma adecuada para que la salida de una persona no genere un hueco complicado de llenar, sino que facilitar ese ciclo de reemplazo ante algo que es inevitable. No es una cuestión psicológica o no psicológica. Cualquier persona, o sea, algún número que le ofrezca otra empresa, se va a ir, no se va a quedar, por más proyecto bueno que le ofrezcas. ¿No sería más sano tener previsto eso y armar ese ciclo de continua capacitación y capacidad de reemplazo de posiciones? ¿Qué piensan al respecto? Absolutamente sí, es más sano tener eso en cuenta que no tenerlo. Solo quisiera referir el hecho de que no es el único factor a tener en cuenta. De nuevo vuelvo al hecho de que nuestro negocio está muy enfocado en que un punto de rotación que le bajes es mucho margen. Y tiene que ver con que aprendes a convivir con la rotación, o sea, sabes qué va a pasar. Lo que empiezas a trabajar es en que el porcentaje baje un poco y que el ciclo sea más largo. Si una persona en promedio te duraba 3 meses, ahora quieres que te dure 6 o que te dure 1 año. Tal cual, pero tu capacity plan sigue existiendo y sigue considerando que va a haber una rotación porque sabes que se van a ir por muchas razones, no solamente por el tema del dinero, sino porque las motivaciones psicológicas que dijimos ahorita que no son monetarias aplican para ellos. Se quieren ir a vivir fuera del país y mi compañía no les puede ofrecer eso. O vinieron porque eran economistas, aprendieron analítica, les gustó, pero se quieren devolver a ejercer en economía o en derecho. Eso va a seguir pasando y pasa con el talento tech también. Entonces, sí, hay que considerarlo definitivamente. Debe haber un capacity plan. El capacity plan tiene un porcentaje de rotación que yo estimo, pero mi meta tiene que ser reducir el porcentaje y alargar el ciclo de vida de cada uno de mis empleados. ¿Cómo lo hago? No necesariamente con dinero. No estoy diciendo que el dinero no afecta, definitivamente afecta porque es una de las unidades con las que nos sentimos recompensados por lo que hacemos y porque también es el vehículo más práctico y más común para obtener bienestar personal. Pero hay otras cosas que son las que nos ayudan a que el número no sea 6, sino sea 4 y que el tiempo promedio que permanecen con mi compañía no sean 4 meses, sino 7, en los cuales pueden retornar la inversión que se hizo en su capacitación. Bueno, para completar la respuesta de Javier, sí, el tema de capacitación se está haciendo. De hecho, yo he dado charlas a mis compañeros. También documentaba todo, siempre dejaba todo documentado y se está trabajando, bueno, entiendo que se está trabajando en forma global, pero la capacitación está y la documentación para que todo quede, que se pueda trasladar, se pueda transferir para nuevas personas también. Por mi lado también se hacía, así que bueno, se está trabajando en eso. Sí, creo que es muy importante lo que decís. Creo que igualmente nadie es imprescindible, pero es verdad que hay gente que deja huella más que otra. Y lo que vos decís es algo importante, depende obviamente mucho de la madurez de cada organización, de los planes de sucesión, de un montón de temas específicos de recursos humanos que creo que cada vez están más en la agenda. Pero así como claramente la madurez de las prácticas hace que muchas de las cosas que vimos o conocemos la tecnología de metadata, de catálogo, etcétera, sirva justamente para la persona nueva que ingresa no empiece todo desde cero y justamente le cueste la adopción y la curva de aprendizaje. Claramente las nuevas tecnologías y las buenas prácticas en la adopción de las mismas debieran acortar ese ciclo, pero algo no menor es que este problema de capital humano pasa en cualquier sector y muchas veces uno lo ve o lo conoce de colegas que en otras organizaciones, capaz no en lo que es la práctica de BI o de data en general, sino que en otros sectores también, por un tema de rotación, el capital humano, en cómo el saber hacer, ¿no? Un poco lo que decía Silvia antes, de los expertos del negocio, en la medida que también rotan, generan que de alguna manera esos sectores o esas áreas pierdan mucha capacidad de ejecución o de conocimiento. Y a veces uno lo ve desde el lado de Analytics cuando se relaciona o interrelaciona con
con este otro sector y recuerda capaz que antes existía tal colaborador que era experto en algo y sabía resolver un problema o por lo menos entendía que se hacía de una forma o de determinada manera y a veces ciertas de esas capacidades de alguna manera quedaron heredadas en gente que ya no es de ese equipo, pero recuerda cómo lo hacía el otro, ¿no? Entonces digo, es difícil eso en términos generales, ¿no? Y creo que la rotación creciente en las compañías en general, no solo para la práctica de BI, pone un poco en desafío a todas las empresas de cómo se repiensan para que los distintos, digamos, el capital humano desarrollado en los distintos sectores no se vea enflaquecido rápidamente cuando hay rotación, porque se sufre desde los distintos sectores entre los que se generan las relaciones de trabajo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo lidian con el gap de conocimiento de recursos humanos? Porque, por ejemplo, cuando le pedimos a recursos humanos que nos traiga un data engineer, me trae un administrador de base de datos, ¿no? Entonces, eso lo vuelve harto complejo. Entonces, no sé si me podrían comentar acerca de sus opiniones, cómo lo hacen en esta empresa. Ok, ahí retomaría sobre lo que preguntaba Humberto hace un rato y es qué tan cerca tenemos que estar de recursos humanos. Si todavía no lo están, este es el momento para que salgan de acá y le peguen una llamada o un WhatsApp a su personal de recursos humanos y se sienten porque del mismo modo en el que capacitamos a nuestro personal para que puedan hacer mejor su trabajo, también es nuestra responsabilidad que el negocio entienda lo que hacemos, o sea, eso es parte del data literacy. Y si nuestro proveedor de servicios es recursos humanos, talento humano, sentarnos con ellos a que entiendan de qué estamos hablando y que estemos claros en cuál es el mínimo esperado del conocimiento que tienen ellos sobre nuestro área, es crítico. Ahora, dependiendo de la dimensión de la organización, puede significar eso que ellos tengan personal dedicado específicamente y que conocen muy bien nuestro negocio como si fuéramos nosotros, pues nuestro negocio me refiero a los datos o tech, o puede significar que tienen un equipo más reducido donde todos tienen que saber de lo que hacemos. Pero en principio sí es cuestión de cercanía, hay que sentarse con ellos y si no lo hemos hecho, pues es algo que hay que hacer ya de una vez. De hecho, la transformación digital y todos los perfiles digitales que se tuvieron que empezar a incorporar en las compañías desde hace algún tiempo han hecho que las áreas de recursos humanos entiendan que ya no son los perfiles tradicionales los que normalmente se reclutaban. Eso puede ayudar, obviamente, pero hay que estar, como dice Javier, muy cerca del equipo de GDH para que puedan entender de cierta forma cuáles son esas diferencias de perfiles que ahora se requiere a nivel de talento analítico. Yo, por contribuir a la conversación, claro, que lo que decía la persona que ha hablado antes. Claro, el tema, oye, ¿cómo no asumir de forma natural la rotación y simplemente prepararnos? Y tiene, pues nosotros por ejemplo, como lo estamos haciendo en Intercorp, y tiene varias dimensiones, ¿no? Por una parte, claro, a ti te interesa, hay equipos que en un año ha roto el equipo completo, entonces eso claramente es insostenible porque hay una pérdida de conocimiento y pérdida de cultura, de way of working, o sea, eso... No puedes asumir una rotación del 100% en el año, simplemente es insostenible. Ahora, entonces, tienes que empezar a elegir dónde quieres tener rotación, ¿no? Es decir, oye, yo necesito tener una base de perfiles senior que roten relativamente poco para consolidar buenas prácticas, pero sí puedo empezar a sobrecontratar perfiles un poco más juniors y ponderar los equipos, porque también tenemos tendencia a que, y también me pasa en algunas compañías del grupo, oye, y todos quieren tener perfiles seniors. Bueno, pues eso lo que pasa es que no es sostenible, porque esos perfiles senior van a rotar y te van a generar un problema. ¿Por qué no empiezas a hacer un mix entre perfiles seniors que tienes que retener muy bien, perfiles más juniors que sabes que van a rotar más, pero los sobrecontratas? Sobrecontratar perfiles juniors pues es más eficiente que sobrecontratar perfiles senior. Que es algo que las compañías de consultoría ya han aprendido a hacer y es la forma natural, es el business as usual, pero en las compañías más tradicionales todavía no se sabe hacer y creo que hay ahí, y entonces ahora lo convierto en una pregunta para el panel. Claro, y nos pasa a nosotros también, por ejemplo, cuando quieres sobrecontratar en perfiles junior que te suponen un gasto similar, pero cuando te miden por un objetivo de headcount, te dicen, oye, no puedes incrementar tanto el headcount, al final es una métrica obsoleta, porque lo que deberías medirme es por presupuesto. Te da igual si yo lo hago con 20 personas o con 40 al final del día, ¿no? Incluso hacerlo con 40 es más eficiente porque estoy generando capacidad para protegerme frente a la rotación.
¿qué creéis que falta en las áreas de talento? Estamos hablando ahora de cómo se han tenido que adaptar a los perfiles, pero para protegernos o, digamos, convivir con esa rotación natural que se está generando, tenemos que cambiar las métricas. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, el uso de una métrica de headcount, que para mí es anticuada. Tiene que ver con talento, tiene que ver con presupuestos, en finanzas. ¿Cómo veis ese proceso natural de modernización de las métricas tradicionales en cuanto a al talento, ¿no? Entonces, sí. Muy interesante la pregunta. Yo creo que estamos aprendiendo a qué métricas usar. Creo que tenemos que dividir entre la prepandemia y pospandemia. ¿Por qué? Porque antes estábamos acostumbrados al 90% de trabajo presencial, ¿no? El trabajo remoto o híbrido quedaba solo para menos. Estoy hablando de Argentina, pero creo que a nivel latinoamericano estamos en la misma, ¿no? Quedaba restringido solo para algunos, la gente de sistemas. Eso antes de eso que fue pandemia, que nos cambió totalmente. Y así como muchas cosas han cambiado después de la pandemia, creo que esto también está cambiando. Y creo que es algo en lo que estamos aprendiendo. Es decir, hoy estamos volviendo de a poco a la presencialidad, pero ya no va a ser ese 90%. Ya estamos hablando de un 50% y en algunos casos menos, un 50% menos. Entonces, sí, esas métricas están cambiando, pero también está cambiando el liderazgo, la forma de liderazgo. Es distinto liderar en forma presencial a de liderar en forma remota o en híbrido. Es decir, tener que tener otros recursos otros recursos totalmente distintos. Creo que es un aprendizaje en el cual estamos transitando. Y creo que estos eventos así nos ayudan a plantear cuáles son en lo que tenemos que trabajar. Y creo que estamos trabajando y estamos aprendiendo. Como estamos aprendiendo un cambio de liderazgo. Nos estamos transformó en liderazgo. Entonces, es todo nuevo. Quizás el año próximo, cuando nos volvamos a reunir, digamos, bueno, a ver, la tenemos un poco más clara y poder tirar alguna métrica más puntual, por lo menos en mi caso. Pero ya te digo, recién ahora estamos saliendo y volviendo a la normalidad. Entonces, sí está claro que hay que cambiar. Y el liderazgo remoto tiene es otro formato, totalmente distinto. Y estamos aprendiendo, como estamos aprendiendo a todo. No, súper alineado a lo que dice Silvia. Tal vez me arriesgo a pensar un poco en línea con lo que se hablaron estos días de indicadores de data driven. Capaz en lo que hace equipos de ciencia de datos o similares, podemos pensar en que métricas para valorizar o para medir mejor, digamos, los equipos, capaz no son los FTEs o el headcount específicamente, obviamente siempre hay restricciones de presupuesto y financieras, tratar de ver cómo podemos medir el valor agregado o cuando se pueda la monetización. Y un ejemplo concreto que me gustaría dejar es, nosotros implementamos en su momento un programa que está vigente, que le íbamos a llamar Próxima Mejor Acción. Básicamente ordenamos todas las propensiones de toma de productos y otros comportamientos del cliente con reglas de negocio, algoritmos, etcétera, y pudimos medir el impacto permanente en que, digamos, con muestras de control y análisis de lift, de cómo esto impactaba en la conversión, literalmente, lo implementamos todo en el CRM de todas las sucursales, primero en la banca minorista, después en la banca mayorista. Y la realidad es que pudimos, con determinados instrumentos o digamos, atributos de cálculo financiero sumado al resultado de las muestras de control y la conversión, poder valorizar lo que fue la implementación de este programa de Próxima Mejor Acción en todos los CRM de los ejecutivos y de los oficiales de empresa. Y básicamente eso nos demostró, midiéndolo mes a mes, y lo hemos presentado más de una vez,
que repagábamos con esa iniciativa las licencias en ese momento on-premise de las herramientas de Machine Learning, varias de las licencias también de ciertos repositorios y parte de los sueldos o la masa salarial del equipo, y nos quedaba margen. Entonces creo que muchas veces, obviamente hay cosas que no se pueden monetizar literalmente. Por ejemplo, cuántas tablas creadas, bueno, es en sí mismo un hecho de negocio. Ahora, ¿cuánto vale eso? Es muy indirecto. Pero en concreto, cuando lo que uno hace impacta en la línea final, en el sentido de que aumenta las ventas incrementalmente, uno puede establecer números que justifiquen y muestren el repago, digamos, del talento analítico, del stack analítico que hay en una compañía, y eso creo que muchas veces justifica de por qué seguir invirtiendo o aumentar o tener ese colchón, como decís vos, Iván, de poder tener ese colchón para esa rotación eventual. Así que creo que esa es una alternativa. Hola, ahí está. Quería pararme en el comentario que hizo Silvia del reskilling de gente que está en la organización y que está hace bastante tiempo y tiene experiencia. Y preguntarles también, porque hablaron de documentar cosas y que las cosas estén y que se mantenga un saber hacer en la empresa. Entonces quería ver qué tipo de actividades han hecho para el onboarding de gente que entra, ya sea analítica o que tienen que meterse más en temas de datos. Y en particular, estuve viendo últimamente algunas de las iniciativas. Digamos, hay empresas que hacen cursos internos. Hay el caso de mandar a gente a que haga maestrías, como también mencionaron recién. Pero también vi ahora lo de Anyone AI o lo de Soy Henry o una que me pareció muy interesante, que es la de Escuela de Datos Vivos. Entonces, ¿están haciendo cosas como para que cuando llega gente o hay gente que hay que hacer la reskilling, que aprovechen esos mecanismos para generar cursos de cómo se hacen las cosas en la empresa para mantener eso y para preparar más gente? Es crítico que eso exista formalizado. Ahora, el tamaño va a depender otra vez del tipo de compañía, del tamaño de la compañía y de cuáles son esas tareas críticas que, como lo decía ahorita Iván, son las que queremos proteger. Si es conocimiento especializado y es una persona a la que quiero retener porque es crítica para mi negocio, probablemente voy a asegurarme de que no se vaya esa persona. Si estamos hablando del talento que tengo que documentar, el programa de onboarding debería ser lo más sencillo, lo más repetible y lo más industrial posible. Y aquí hago alusión sobre todo al onboarding de personal junior. Es decir, hay tareas repetitivas que quiero que aprendan rápidamente y hablo de procesos de la compañía, asumiendo que toda la parte técnica ya está desarrollada y que aplican no solamente hacia afuera, no solamente con el personal que recluto, que viene, vamos a llamarlo de la calle, sino también dentro del programa de alfabetización de datos o de alfabetización tech, alfabetización IT dentro de la compañía, pues también hay material que debe reciclarse y que debe tenerse de forma industrial. Si la organización tiene un área de desarrollo humano o un área de formación, pues probablemente es el mismo tipo de relación que establecíamos ahorita con recursos humanos. Hay que sentarse con ellos para que ellos se aseguren de hacer bien su trabajo de la creación de los cursos, de la creación de los wikis, de la creación de los foros y los espacios de compartir información. Si la compañía es más pequeña, probablemente va a ser con el mismo equipo de recursos humanos más el área de datos. Pero la construcción tiene que existir y debe ser formal. Experiencia propia, debería ser in-house la mayor parte de ese esfuerzo, porque mucho del conocimiento va a ser específico del negocio y específico de la compañía, en lugar de tratar de tercerizarlo, de utilizar herramientas como el Google Classroom o algo así. Quiero decir, la plataforma está bien, pero la creación del contenido debería tener un gran componente interno de la compañía. Bien. Bueno, nada, agradecerles por su atención y por las preguntas y agradecer al panel por compartir sus experiencias. Así que muchísimas gracias a todos.